Esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la maestra María Teresa Trujillo. Ella es subcoordinadora nacional de danza y viene a hablarnos exactamente de esta temporada nacional de danza en el Palacio de Bellas Artes 2016. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Muy bien, gracias, Marcos. Muchísimas gracias por abrirnos aquí la oportunidad de difundir esta gran temporada que vamos en su 6ª edición en el Palacio de Bellas Artes, donde van a poder disfrutar de danza en todo su esplendor. Cuéntenos de dónde a dónde vamos a ir en cuanto a danza, con qué se va a poder encontrar el espectador para poder también agarrar esa pasión. Quien ya la tiene, pues es muy asiduo, pero ahorita estamos en esta temporada importantísima, aparte ya temporada casi ya de vacaciones, ya los niños, muchos de ellos están en pues ya de descanso. ¿Por qué es importante llevarlos, acercarlos también a la danza? Claro que sí. Creo que podemos darnos ahorita el lujo de ir al Palacio de Bellas Artes, este gran recinto que tiene un foro excepcional, una infraestructura donde se pueden presentar los grandes espectáculos que ahora toca, lo que es la danza en todo su esplendor y danza contemporánea de grupos nacionales e internacionales que podrán disfrutarlos durante el mes de julio y agosto. Ahora, ¿estos grupos son algunos nacionales, algunos internacionales o cómo está conformado? La mayoría son grupos nacionales y viene un grupo internacional de la ciudad de Nueva York que es Jessica Lange Dance, que se va a presentar el 28 y 29 de julio en el Palacio de Bellas Artes. Es importante remarcar por qué es importante ver más bien la danza contemporánea. Es una expresión donde tiene un diálogo con el público, donde hay mensajes que nos quieren transmitir de valor social, de valor familiar, de valor de las relaciones humanas, ¿no? Es la oportunidad de dialogar con este creador y darnos la oportunidad de ver estas expresiones que muchas veces no tenemos la oportunidad de verlos en sus sitios idóneos, ¿no? Y como te comentaba, son grupos nacionales que en el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación Nacional de Danza, ha apoyado con producción y coproducciones a estos grupos independientes. ¿Cómo ha recibido el público ya esta 6ª temporada o 6ª edición? ¿De qué manera han sentido ustedes la respuesta de toda la gente? Mira, Marcos, la verdad que ha sido una labor ardua porque no estamos muy acostumbrados a ir a la danza, estamos creo más acostumbrados al teatro o a la ópera, ¿no? Esta 6ª edición ya vemos un incremento de público en nuestras salas, ya la gente empieza a dar este gusto por la danza, sobre todo contemporánea, y los grupos también han hecho su labor, ¿no? De estar invitando a sus conocidos, a sus alumnos, al público en general. Ahora, es danza de gran formato, o sea, no es algo muy sencillo, es algo ya que va con una producción muy perfectamente cuidada, ¿verdad? Claro que sí, eso es importante remarcar. Ustedes van a poder apreciar a grupos que tienen una gran trayectoria, que son de gran formato. Y bueno, por mencionar, y si me permites, adelante, para que no se me pase ninguno, tenemos al Ballet Teatro del Espacio, que está con su 40º aniversario. Mire, y estará presentando este sábado 9 lo que es fragmentos de obras representativas y un libro que es Memorias del Ballet de Teatro del Espacio. Otro ejemplo, tenemos el Ballet Independiente, que tiene su 50º aniversario. Imagínate, 50 años de estar vigentes y son un grupo que puso un tipo de movimiento y técnicas que aún siguen vigentes con nosotros. Y en esta ocasión presentarán 3 obras del representativo maestro Raúl Flores Canelo, bajo la dirección de Magnolia Flores. ¿Dónde pueden conseguir los boletos, maestra? Y más o menos entre qué precios oscilan como para la gente sepa. Claro que sí. Los boletos están en taquilla y los precios son de verdad muy accesibles. Van desde los 80, 100 pesos hasta los 350, que es lo máximo. Y hay descuentos para maestros y estudiantes. Y nosotros les invitamos a que visiten la página www.imba.gov.mx y vean nuestra programación. Porque aparte, bueno, ahorita estamos hablando de la temporada del Palacio de Bellas Artes, pero siempre hay danza en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro de la Danza, para todo público, también hay para infantil. Entonces, visite nuestra página y de verdad acompáñenos en estos espectáculos de danza que son para ustedes y pensados en ustedes. Ahora es corta temporada, va a estar hasta el mes de agosto, hasta el 15 de agosto. Hasta el 16 de agosto vamos a estar en el Palacio
de Bellas Artes. No se pierdan la oportunidad de estar en este recinto disfrutando de danza. Pues muchísimas gracias, maestra, le agradecemos en el alma. María Teresa Trujillo, usted es subcoordinadora nacional de danza y bueno, que no se pierdan esta extraordinaria temporada de danza en el Palacio de las Bellas Artes 2016. Claro, Muchas gracias. Gracias, un placer Marco. tenerla aquí.